acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien analizaremos las noticias internacionales más importantes en lo que va de la semana. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Buenos días. Bien, encantado de estar con usted. Muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, primero que nada queremos analizar la situación en Colombia. El día de ayer ya inició el proceso de desarme de la guerrilla de las FARC como parte de este acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano hace algunos meses. Sí, tú lo has dicho. El acuerdo de paz, de manera expresa e indubitable, consagra que de manera protocolizada el desarme de armas por parte de las FARC. Debió comenzar en diciembre. Claro, hubo un proceso de demora. De verdad. Ellos dicen que fue por un tema de logística, ¿no? Logística, pero lo que pasa es que hay que decirlo también, bien, en estos casos la confianza se va construyendo de a pocos. Entonces, recuerda, si las FARC se desarman, quedan absolutamente debilitadas y vulnerables. Exacto. Las reglas de juego están puestas en el acuerdo. Entonces, la dejación de armas que va a liderar, como sabes, las Naciones Unidas, es un proceso que ha comenzado ayer y que no parará por 180 días. Y eso significará, en el realismo político de las relaciones internas en Colombia, la verdadera paz, porque mientras las FARC tengan armas, entonces va a ser insoportable la tesis de la confianza. Entonces, creo que la voluntad política plasmada en el acuerdo se materializa con los hechos concretos. Las FARC están cumpliendo y también corresponde que el gobierno de Santos asegure que el proceso de reinsertación progresiva de los miembros de la FARC a la sociedad colombiana sea una garantía. Y esto deviene justamente de dos actos, de uno el gobierno y de otro por parte de la FARC, de sinceramiento en su actuación. Yo creo que es bueno lo que ha comenzado ayer y vamos a esperar ahora. La ONU tiene mucha experiencia en procesos de desarmes, de manera que creo que la paz en Colombia está allanándose. Es verdad que no es total, ni siquiera con la dejación no es total, porque todavía existe el Ejército de Liberación Nacional. Correcto, el ELN. El ELN, con el que el gobierno inició sus conversaciones en Quito, Ecuador, pero ya has visto antes de ayer el ataque que ha habido. Ellos han adjudicado la autoría. Se han adjudicado, entonces todavía eso está en ciernes, pero el paso en 50 años que se ha alcanzado hasta ahora es gigante y eso hay que destacarlo. Y como ha dicho el presidente Santos, sin duda alguna se trata de un acto de carácter histórico. Ahora, este proceso de desarme consta de tres partes. Primero es el registro de todas las armas, luego de haber sido registradas, algunas pasan a ser destruidas y algunas que son de alcance mayor, que son más grandes, pasan a ser almacenadas. Ahora, estas armas que pasan a ser almacenadas, que yo me imagino serán, pues no sé, bazucas o tanques o cosas pues que no se pueden destruir tan fácilmente, ¿pasan al poder del gobierno colombiano? ¿Quién las administra? La prioridad es que las Naciones Unidas, todas las armas que se hayan recogido en este proceso, al final van a tener que ser fundidas porque está en el acuerdo. Y ese fundimiento significará que se van a levantar estatuas o emblemas que señalen a la paz. En ningún caso el gobierno colombiano hará uso de ellas, ni siquiera para museos, porque no es parte del acuerdo y porque el acuerdo dice otra cosa. Tampoco las FARC lo hubieran permitido. Tenemos que ser sinceros en decirlo. Las dignidades, las sensibilidades, no solamente por el gobierno, sino por las propias FARC, se ha buscado que se cuide hasta lo más mínimo. Por tanto, creo que el principio de neutralidad que inspira a las Naciones Unidas también estará presente en este proceso de dejación de armas para que su objeto final sea el que se asegure la paz. Claro, me imagino también que los guerrilleros de las FARC, si es que ellos ven sus armas en museos expuestos, ellos podrían pensar que el gobierno lo está mostrando como un trofeo de guerra, algo así, ¿no? Claro, y además, qué bueno que lo digas, todos los signos visibles de lo que fue la guerra
pueden, digamos, coadyuvar a que se aletargue, a que no se pueda allanar el camino para esa paz completa que merece Colombia. Hay que evitar que esos signos visibles de lo que fue la fractura interna se sigan mostrando y que la herida abierta no cunda en Colombia. Entonces, ¿cómo se hace? Con acabar justamente con todo signo visible que fue propio de la guerra que soportó Colombia desde 1963. Ahora, es importante que haya ya iniciado el proceso de desarme de las FARC, pero hay otro asunto muy importante también que aún está en proceso, es que las FARC entregue la lista de menores de edad que están dentro de las filas de esta guerrilla. Eso es cierto, entonces ahora hablamos de lo que significa, evidentemente, uno de los temas centrales que tiene que ver con la persona humana. Aquí sí hay una responsabilidad. Recuerda que uno de los objetos centrales del acuerdo está dado en que se iba a evitar, a como dé lugar, la impunidad, o sea, que hay gente que quede sin castigo. Entonces, mientras este asunto no esté colegido y terminado, las otras prosperidades que quiere las FARC, por ejemplo, su reinsertación social, su participación política, estarán todavía mediatizadas y condicionadas a este asunto pendiente que las FARC tiene ya compromiso. Bueno, ya para cerrar ese tema, y qué bueno que también lo mencione, es muy importante que las FARC hayan dejado las armas tras 50 años de guerra. Sin embargo, dejan por un lado un tipo de armas que es bueno, las armas de guerra, ¿no? Los tanques, las balas, pero adquieren otro poder que es mucho más fuerte, creo yo, que es el poder político, porque van a poder aspirar a curules en el Congreso colombiano. Está en el acuerdo. Está en el acuerdo. Van a poder participar en el Congreso, de hecho, en la primera parte directamente, después ya van a tener que allanarse un proceso electoral como los demás, pero es parte de la negociación. Hubiera sido muy difícil sostener a unas FARC sin entregar armas, sin actuación política que pudiera, digamos, allanar el camino para la paz. Es parte del acuerdo. Es verdad que fue muy criticado, acuérdate, por el uribismo, Uribe, Pastrana, ¿no? Pastranismo, ¿no? Pero el realismo político en Colombia dice que si el objeto final es la paz, hay que saber flexibilizar los acuerdos, las situaciones, y creo que le está yendo bien a Colombia en ese aspecto. La FARC ha sido el fenómeno terrorista que flageló la tranquilidad colombiana por más de 55 años, el grupo terrorista más grave que ha tenido Colombia, y que el día de hoy ha apostado por un cambio, y el gobierno de Colombia también, y eso es lo que hay que relevar. Ahora, la otra guerrilla que aún permanece activa, el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN, también de Colombia, aún no, o sea, si bien ya está en conversaciones con el gobierno colombiano en Ecuador, negociaciones de paz, vemos que todavía su accionar es violento, ¿no? Hace poco se ha adjudicado la autoría de un atentado en Bogotá que acabó con la vida de un policía y dejó a otros 30 heridos más. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que el proceso de paz con el ELN va a tomar mucho más tiempo? Va a tomar su tiempo, Pierre, pero no olvides que cuando las FARC negociaban con el gobierno de Colombia en La Habana, también habían ataques por parte de la FARC en esos 4 años y medio. Correcto, sí. Lo que te quiero decir es que esto suele pasar, no debería suceder, pero pasa por esas presiones que se hacen concomitantes a la negociación. Pero lo importante aquí es que lo que no puede haber son rehenes. El gobierno de Colombia no negoció jamás con las FARC mientras hubieran rehenes, porque contradice los protocolos y los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario, que es mandatorio al señalar que no se puede tener rehenes porque se transgrede el derecho internacional y se vuelven terroristas. Correcto. Para que el gobierno de Colombia se haya allanado, baje y negocie con las FARC, las FARC han debido primero buscar la liberación de los rehenes, lo que se hizo en su momento. Entonces, eso sí, en eso la negociación con el ELN se volvería insoportable si no hubiera por parte de la guerrilla un sinceramiento en el caso de los rehenes. Claro, de hecho hace algunas semanas liberaron a un ex senador colombiano y que era una condición del gobierno colombiano para iniciar las conversaciones de paz, ¿no? Creo que a Santos se puso muy fuerte en ese tramo de la negociación
organización política y le ha ido bien, y la experiencia con las FARC la está aplicando con el ELN y estoy seguro que no van a obligar en ese aspecto. Muy bien. Ahora pasemos a hablar de otro tema importante en la semana, que ha sido el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso ya como presidente de Estados Unidos, ¿no? En esta oportunidad el mandatario ha hecho algunos cambios a su política antimigratoria, y lo más destacable me parece que ha sido que ha retirado a Irak de los países que estaban dentro de este veto de ingreso a territorio estadounidense. Fíjate bien, y seguirán habiendo cambios. Permíteme decirlo, hace poco denostaba de la OTAN y ahora dice que va a asistir a la OTAN y hay que apoyar a la OTAN. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente se da cuenta que una cosa es el discurso del candidato y otra cosa es el discurso del presidente. No digo que va a ser distinto, pero tiene que empezar un allanamiento. Ya habló en el tema de los indocumentados que va a presentar un proyecto para que aquellos que estén en esa condición irregular por lo menos puedan trabajar en Estados Unidos de América. O sea, es evidentemente distinto y distante de lo que había hecho hace algunos días, en que prácticamente delincuentes junto a irregulares iban a ser deportados. Entonces, Estados Unidos necesita la mano de obra, y la mano de obra de gentes buenas, honradas, particularmente de América Latina, de nuestros países, del Perú, nuestras familias que salieron a buscar un proyecto de vida, tiene que ser apreciada y respetada, porque hay una transversalidad, hay que decirlo, de los derechos humanos. No se puede atropellar derechos humanos, y en el plano práctico son esenciales para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Claro, si bien lamentablemente hay muchos inmigrantes latinos que van a Estados Unidos y se dedican a la delincuencia, al narcotráfico, también hay muchos otros que van a ganarse la vida o a buscar un trabajo para mantener a su familia. Pero por supuesto, muchos honorables mandan las remesas para que sus hijos estudien en los colegios, en las universidades. Gente que incluso aquí en el Perú tenían niveles de calificación, han ido a hacer trabajos en Estados Unidos, digamos artesanales, manuales, pero como el peruano tiene tanta creatividad, entonces es apreciado. Entonces queremos que eso se respete, y para eso también es muy importante que la Cancillería peruana, a través de sus más de 12 consulados en Estados Unidos, se aboque a un plan, ¿no es cierto?, para que esos peruanos que están en Estados Unidos puedan acercarse a los consulados sin ningún temor a que puedan en algún momento ser reportados a migraciones. ¿Y eso quién lo va a hacer? La Cancillería, no lo van a hacer los peruanos. Y tiene que crear vasos comunicantes. Ese es un trabajo que se tiene que allanar para que esa visión del trabajo consular peruano cambie y haya ese vaso comunicante con los peruanos en Estados Unidos. Correcto, también hay que precisar que hay 600.000 peruanos que son ilegales en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también para agregar un poquito el tema de esta nueva propuesta de Donald Trump, si bien les va a dar la oportunidad, o está evaluando, ¿no?, para presentar ese plan de darles la oportunidad de trabajar y de pagar impuestos también además. Exacto. Pero no les va a dar la ciudadanía. Ese es el pequeño detalle. Sí, no lo dijimos preliminarmente, pero es verdad. Pero son avances. Yo creo que los derechos en la historia, Pierre, se han ganado progresivamente. De pocos. Entonces creo que obtener derechos, pagando impuestos, porque eso sí, en Estados Unidos nadie deja de pagar impuestos, ha sido baluarte del proceso económico en Estados Unidos, y eventualmente ganar luego la residencia en el futuro allanaría caminos para ciudadanías que hoy no están en el proyecto, pero esto es progresivo. Hay muchos peruanos que tienen 25 o 30 años y están de modo irregular, pero tienen una vida hecha en Estados Unidos. Entonces necesitan que también el país les dé algún nivel de confort para que ellos puedan realizarse como corresponde, ¿no? Correcto, muy importante que precise la cantidad de años que estos peruanos tienen allá, 25, 30 años, que muchos se fueron del Perú por el desastre económico que dejó Alan García a inicios del 90. Y el terrorismo. También. Acabamos de ver a Abimael Guzmán hace un par de días, ¿no?,
Y yo le decía a mis hijas y a mis alumnos que ese señor es el responsable de que el Perú haya soportado el flagelo de la violencia estructural en los años 80, que muchos jóvenes no han visto. Pero nosotros íbamos a bailar con apagones y escuchábamos música, claro, te lo han contado, y ese modus vivendi que flageló el sentimiento nacional, no lo queremos. Entonces muchos peruanos tuvieron que salir para buscar un nuevo proyecto de vida y también para encontrar paz. Entonces hay que apreciar ese estadio de los peruanos, que ahora deben volver en algunos casos. La ley de retorno, también hay que decirlo, debe darle la mayor facilidad para esos peruanos que quieren apostar. Son más de 3.000 millones de dólares que estamos hablando de remesas, y eso es un dinero extraordinario. Correcto, listo. Muchas gracias por su tiempo, señor Rodríguez Mackey, un gusto tenerlo como siempre. Lo esperamos el próximo jueves para el análisis político nuevamente. Gracias. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Global 360.